Pues con una alegría de siempre, la unidad de servicio Sofía saluda a todos ustedes, anhelando que tengan paz profunda. Estamos leyendo, ya estamos por terminar, el libro Preguntas y Respuestas Rosacruces, por supuesto, pues de la Orden Rosacruz, editorial Amor. Las preguntas, de hecho, la anterior pregunta que leímos, platicamos y estudiamos, estuvo bastante interesante. Esta que estoy viendo aquí no deja de serlo, ¿verdad? Y dice aquí, ¿qué relación hay entre la Gran Fraternidad Blanca y la Orden Rosacruz? Las primitivas actividades de la Gran Logia Blanca, cuando establecida por vez primera en Egipto, consistieron casi exclusivamente en sesiones secretas efectuadas en muy ocultos lugares con el propósito de congregar a los mayores talentos de la época y discutir y clasificar el extraordinario conocimiento descubierto por la experiencia, la observación o la revelación. Su más alto motivo era formar instructores y obreros capaces de sembrar tales semillas en los entendimientos de las gentes para que arraigaran y produjesen beneficio, efecto en su manera de pensar. Con el tiempo nacieron eminentes avataras en la gran fraternidad blanca e ingresaron muy jóvenes en ella. Y después de convenientemente preparados, se les envió a otros países para apresurar la entrada en un nuevo ciclo y dirigir el entendimiento de las gentes hacia los altos problemas de la vida, para mejor llevar a cabo sus mundiales actividades. La Gran Fraternidad Blanca organizó diversas corporaciones con diferentes nombres, las cuales actuaron bajo la plena y entusiasta protección de la Gran Fraternidad Blanca, que como corporación gobernante permaneció secreta en la sede central. Entre las varias organizaciones auspiciadas por la Gran Fraternidad Blanca se contaban los esenios y terapeutas, de quienes derivó más tarde la Fraternidad Rosa Cruz, varios eminentes avataras nacidos en distintas partes del mundo, conscientes de la inspiración recibida para ilustrar a las masas populares, llamaron la atención de la Gran Fraternidad Blanca, cuyos maestros les auxiliaron y les dieron mayor inspiración. A algunos de dichos avataras se les permitió organizar autonómicamente corporaciones o movimientos adecuados a las circunstancias del lugar y tiempo y convenientes al desenvolvimiento de las gentes con que habían de tratar. Ejemplo típico de esta clase de movimientos autónomos tenemos en la obra de Elena Blavatsky, que desde su infancia fue un sujeto de inspiración y preparación cósmica, obediente al cósmico estímulo de establecer una organización independiente a la que llamó Sociedad Teosófica, a causa de la clase de gentes con quienes se proponía tratar. Cuando Blavatsky estuvo en completa armonía con lo cósmico, se relacionó con los maestros de la Gran Fraternidad Blanca, que al fin de la vida de Blavatsky auspició su obra como uno de los canales de su actuación. A la muerte de Blavatsky quedaba completamente su obra como un avatar de la Gran Fraternidad Blanca, la cual retiró entonces su protección a la Sociedad Teosófica, porque le interesaban muchísimo más otras organizaciones representativas en el mundo físico de los maestros de la fraternidad. Los escritos y enseñanzas de Blavatsky perdurarán como un monumento de su contacto con la Gran Fraternidad Blanca y del gran beneficio que otras actividades puedan allegar.
pero la sociedad teosófica por ella fundada había cumplido su especial misión y no era necesario que continuase con el nombre y forma que les dio al fundarla, pues el rápido crecimiento de la Orden Rosacruz por el mundo entero proporciona a la Gran Fraternidad Blanca todos los medios y conductos y ocasiones posibles para difundir su poder y conocimiento. Bueno, aquí sí cabe decir algo y con el debido respeto. Recuerden que estoy leyendo un libro de la Orden Rosacruz y esto que estamos aquí leyendo está expuesto por miembros de la Orden Rosacruz. Tuvimos la oportunidad de leer que hay escuelas místicas y hay escuelas ocultistas. Y aquí a lo que se está refiriendo esta respuesta en lo que estamos leyendo nosotros es exclusivamente de una escuela mística. Por favor, pongan atención a esto porque no vayan a querer que yo le acomodé o que yo esto. Yo estoy leyendo exclusivamente un libro de la Orden Rosacruz, por lo tanto, pues tiene que poner que lo único que existe en el mundo y que reparte el conocimiento es la Orden Rosacruz, cosa que no es cierto. Hay otras escuelas, sí, muy ocultistas, se los leí, que ni siquiera tenemos nombre, ¿sí? Hay 5 escuelas ocultistas para que se den una idea. La única que nosotros sabemos que existe, y digo nosotros porque yo leo los libros, es la escuela arcana. Y 4 de ellas no se sabe el nombre. Pongan atención, porque si no entramos al espejismo que estaba yo diciendo, y entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando también leímos nosotros los avataras, ¿sí? El maestro Dujal Kul hace la aclaración que 2 avatares de ese calibre que vinieron al planeta Tierra, que fue Buda y Cristo, no han venido jamás. Y que han venido menos, llámese Platón, Sócrates, Edison, Shakespeare, todos ellos han sido avatares menores. Aclaro esto porque si no, vamos a caer en un espejismo, que es lo que yo nada más trato, que sí, todos tenemos nuestro espejismo, pero también hay que aprender a leer entre líneas y poner atención. Sigo leyendo. Con la Gran Logia Blanca y sus ramas y monasterios esparcidos por los países orientales, que ofrecen a los más adelantados Rosacruces lugares donde reunirse y dedicar su vida entera a la interna labor de la orden, no hay razón para mantener varios movimientos o escuelas con diferentes nombres. Así es que la Orden Rosacruz representa hoy en el mundo entero las internas y externas actividades de la Gran Fraternidad y el exclusivo canal para difusión de las secretas doctrinas y enseñanzas de los grandes maestros. Permítanme hacer otra pequeña aclaración nada más porque, bueno, discúlpenme, pero yo he caminado por otros lados también. Y bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de leer la obra de la doctora Annie Benson y cuando hemos tenido la oportunidad de leer cómo se expresan los maestros que aquí están hablando de la doctora Annie Benson, ustedes van a poner un signo de interrogación en lo que acabamos de leer aquí. Hay que tener mucho cuidado también porque, pues, agarrar y decir que somos los únicos a estas alturas es muy delicado. El libro fue escrito en 1930 y tantos, 39 y todo eso, y bueno, pues se entiende que en aquella época a lo mejor era así, pero en la actualidad no es así. Hay, reitero, escuelas, sí, y grandes discípulos de Blavatsky que siguen con su obra. Por supuesto, esto es una realidad. Nada más que volvemos a lo mismo. El camino místico, el mismo camino místico tiene muchos senderos.
Entonces, ¿en qué sendero estamos caminando? Porque si nosotros nos quedamos así, pues casi como que parece cuando dice la Iglesia Católica que la única que tiene las verdades de Jesús es ella, pues así como que aquí sonó así. Tengan ustedes muchos cuidados, usen su libre albedrío y saquen sus propias conclusiones. Que no digan que yo, Eloy Bertelli, dijo eso. Yo estoy leyendo un libro y el libro es de la Orden Rosacruz, Amor. Ustedes han de saber, perdón, que hay la Fraternidad Rosacruz. Y cuando tengan ustedes la oportunidad de leer esos libros y más cosas de la Fraternidad Rosacruz, se van a sorprender también muchísimo de esto. Y voy a decir esto porque sí lo tengo que decir. En la masonería hay un grado que es el 18 y es el Caballero Rosacruz. ¿A poco ustedes nunca se han puesto a pensar, a poco creen que sacaron ese grado 18 del Caballero Rosacruz de la Orden de Amor? Ahí se los dejo de tarea. Sigo leyendo. Generalmente formulan esta pregunta quienes desconocen la real finalidad de las ceremonias de la verdadera iniciación e imaginan un complicado ritual de ampulosa y afectada ostentación en sus formularios y expresiones. La verdadera iniciación es más bien interna que externa. El ceremonial es de dos clases, el que sirve para predisponer a los pasos que se van a dar y el de la representación o ilustración de principios e ideales interiormente sentidos, pero exteriormente incomprensibles. En cuanto a la primera clase de ceremonial, conviene advertir que todo paso preliminar antes de comenzar un curso definido debe considerarse como paso inicial y todo procedimiento de determinadas condiciones a cuyo ajuste se halle de preparar el individuo se puede llamar propiamente una iniciación. En este sentido, si un estudiante de las superiores enseñanzas recibe su primera lección y para realizar debidamente la obra que le espera y recibir el mayor provecho de ulteriores lecciones, se decide a mantenerse en retiro y silencio con facilidad de concentrarse. Puede afirmarse que está siguiendo estrictamente el procedimiento de iniciación. Si se retira a un tranquilo aposento de su casa, se dispone un cómodo asiento sin otra luz que la necesaria para leer, aparta cuanto amenace distraerle y evita toda instrucción e interrupción. Puede decir apropiadamente que se está iniciando en la obra que le aguarda. Efectúa en rigor su autoiniciación. Si todo esto lo hace sintiendo la santidad, importancia e influencia que ha de tener en su vida, irreverentemente se sienta en su aposento para meditar durante un rato antes de comenzar la lección, con objeto de limpiar su mente de intensas impresiones, impertinentes pensamientos, estará practicando un ritual o ceremonial relacionado con su iniciación. Es absolutamente necesario que el estudiante de las superiores leyes y principios que desea asimilarlos a su interno ser, comprenda que el ser objetivo o externo, con su pesadumbre de inquietudes, pensamientos y preocupaciones referente a las cosas materiales de la vida, debe aquietarse y apaciguarse para que no perturbe la armonía del interno ser. La verdadera valía de la iniciación consiste en que armoniza el interno ser con la mente cósmica y la inteligencia universal. Toda ceremonia o ritual que ayude al estudiante a realizarlo al interno ser un grado superior de aprehensión y comprensión es inescrutable valía y tiene su correspondiente lugar en el curso de estudio y desenvolvimiento. Los procedimientos ritualísticos llamados iniciaciones que no lo hagan de esta suerte, sino que se limiten a ponderar la importancia de la obra, no valen gran cosa. Por lo tanto, los rosacruzos solo tienen en su obra aquellas ceremonias o formas de iniciación que capacitan al estudiante
para armonizarse con la mente cósmica y estimulan su interna comprensión. Tales ceremonias son sosegadas, pacíficas y muy a menudo realizadas privadamente por el mismo estudiante sin complicados rituales. Están las actividades rosacruces relacionadas de algún modo con las religiones o fraternidades religiosas de los hinduistas, parsis, budistas y otras. La Orden Rosacruz no está relacionada con ninguna religión externa ni interna y es de todo punto diferente de los movimientos citados en la pregunta. Hay varias organizaciones que se dedican a la unificación de las religiones y de las ideas religiosas, tal como el movimiento Bahá'í, pero la Orden Rosacruz tiene por exclusivo objeto la difusión y demostración de principios y leyes aplicables a las exigencias de la vida cotidiana, mientras otras organizaciones se dedican a propagar la idea de fraternidad universal con el altruista propósito de unir a todas las razas y creencias en un símbolo de cooperante pensamiento y acción. Los rosacruces se encaminan tranquila y eficientemente hacia la unificación de las razas y las creencias humanas por medio de las enseñanzas de principios prácticos que capaciten a todo individuo para vivir con mayor utilidad en armonía con sus prójimos de todo lugar. Las organizaciones que no enseñan estos principios prácticos se limitan a mantener un ideal ante las mentes de los hombres y estimularlos a que hablen según dicho ideal. Por el contrario, la Orden Rosacruz enseña los medios prácticos de obtener este resultado. Así se distingue la Orden Rosacruz en propósito y práctica de las demás organizaciones fraternales del mundo. ¿Por qué es el misticismo interesante para las mentes progresivas? Porque todo pensador progresivo tiene el inherente deseo de investigar el origen de las cosas, el misterio de la vida y la finalidad de nuestra existencia. En la primitiva historia de la civilización, tales investigaciones sondeaban el aspecto místico de la vida, de modo que el misticismo llegó a ser una prominente y profunda escuela de pensamiento. A los indoctos les parece erróneamente que el misticismo está relacionado con los antiguos misterios y con la magia, pero no hay magia en el misticismo y su único misterio es el que no puede escrutarse ni resolverse. El misticismo representa las supremas expresiones de la verdad, de modo que estudiar el misticismo equivale a estudiar la verdad en toda su prístina pureza e incontaminadas manifestaciones. El misticismo no es una religión, aunque revela y explica los magnos y profundos misterios religiosos. No es un estudio empírico, aunque tampoco depende su conocimiento de los descubrimientos de la ciencia, y sí, por una parte, acepta algunas de sus verdades por medio de revelaciones cósmicas. También acepta otras verdades por medio de revelaciones cósmicas. También acepta por medio de la analítica observación de quienes se valen de todos los procedimientos científicos conocidos por el hombre. El misticismo no es una filosofía, porque exhorta a la práctica aplicación de sus principios tan urgentemente como economía, la necesidad de inspiradora meditación. Los más eminentes teólogos están contestes en que el misticismo es la esencia de la religión, y asimismo los pintores, músicos, escultores, arquitectos, inventores y todo artista creador afirman que el misticismo es el manantial de las inspiradoras impresiones de la objetiva comprensión.
Así vemos que el misticismo es la esencia de nuestros altos pensamientos, de nuestra vida superior, y sin él queda el hombre incompletamente educado y no puede conocer todas las bellezas, posibilidades y beneficios de la existencia. Diré nada más lo siguiente. Cualquier estudiante de medicina, para no meternos más, le va a decir que el corazón tiene dos ventrículos. Esto es una realidad, tiene dos ventrículos. Bueno, pues en ese corazón un ventrículo es para el camino místico y el otro ventrículo es para el camino ocultista. Si quieren saber más de lo que acabo de decir, están los trabajos de Hércules, de el maestro Dujal Kuhl y de Alice Bailey de Fundación Lucis. ¿De qué modo la mística comprensión de las cosas capacita al hombre para disfrute de la vida? La mística comprensión de todo lo existente armoniza al hombre con las naturales leyes del universo y elimina de su conciencia el temor de lo desconocido y de erróneo, infunde paz en su alma, vigoriza su voluntad y acrecienta su determinación para cooperar con las leyes que conoce y vencer los obstáculos y limitaciones de su vida en la tierra. El estudio del misticismo le da más amplia visión de la vida, de sus milagros y misterios, y ensancha su horizonte de comprensión, así como dilata su reino de simpatía y armonización. Lo capacita para preservar los inevitables resultados de ciertos actos de su vida y le predispone a ellos. Disipa las dudas referentes a las consecuencias de las acciones ajenas y le confiere poder para obrar con mayor certeza y seguridad. Armoniza el cuerpo físico con los principios creadores y así mejora su salud y evita mayormente la influencia de la enfermedad y del contagio. Aviva sus facultades perceptivas, despierta y desenvuelve el intuitivo funcionamiento de su conciencia y le fortalece para dominar las críticas circunstancias en su vida diaria con mayor éxito y felicidad. El místico está siempre en vigilancia de las más exquisitas, superiores, óptimas y reales cosas de la vida y encuentra gozo, placer, contento y paz en condiciones y circunstancias en que otros se deprimen, abaten y desalientan. Hasta aquí terminamos esta cápsula y recuerden que siempre el estudiante debe de hacer lo que el maestro Dujal Kuhl sugiere. Reflexionen sobre esto. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Hasta la siguiente cápsula. Gracias.